separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos gozo de su tierno amor. Y muchas pruebas dolores y amenaza su aflicción, y aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Amén. Y la vivacidad de la mente de nuestro Salvador en las últimas agonías de su muerte. Estamos llegando hacia el final. Mañana tendremos el último tema, las últimas palabras de Jesús antes de expirar. Cuando los dolores y los gemidos acompañan la última hora, frecuentemente tienen el efecto de desajustar nuestra mente, ¿no es cierto? A mí me ha tocado ver eso muchas veces. De tal forma que no es posible a veces que el moribundo tenga sus pensamientos en orden y muchas veces puede expresarlos de tal manera que las demás personas no puedan entenderlo. Pero en los últimos actos del Redentor del mundo estuvieron sus palabras llenas de sabiduría, llenas de prudencia, aunque sus sufrimientos fueron agudísimos, más allá de toda comprensión y de toda medida. Qué vivacidad de mente. Yo, al estudiar este tema y ver las palabras de Jesús, llegué a esa con qué vivacidad de mente era esa que le permitió atravesar todos los siglos de profecía, le ayudó a penetrar la eternidad del pacto y sobre todo anticipar las glorias eternas mientras estaba agonizando. Y todo esto mientras era escarnecido por las multitudes, sus enemigos y sobre todo Satanás, y mientras sus pies y sus manos eran clavadas en ese madero. Qué fuerza mental debe haber poseído el Salvador para elevarse por encima de esa agonía. ¿En qué condición mental tan singular debe haberse encontrado durante el momento de su crucifixión para poder repasar todo el registro de la inspiración? La gente de nuestro tiempo no quiere enfrentarse con el horror de la cruz y muchas veces la adornamos y la embellecemos. Hay iglesias inclusive que ya ni cantan himnos sobre la sangre del Señor Jesús. Hacemos de la cruz a veces una pieza romántica de joyería. Tal vez la empleamos como decoración en un templo, tal vez en un cementerio. Pero ¿saben?
deberíamos recordar nosotros que las infortunadas víctimas de la cruz sufrieron vergüenza, sufrieron tortura y sufrieron una lenta agonía hasta finalmente expirar. Por eso la sexta frase desde la cruz quedó registrada allí en Juan capítulo 19 y verso 30, y dice así: al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Saben, cuando nosotros comparamos los evangelios, descubrimos que Jesucristo hizo esta sexta declaración desde la cruz con un fuerte grito. Gritó, todo se ha cumplido. No fue el quejido de un hombre derrotado, no fue el grito triunfante de victoria del Hijo de Dios, nuestro Salvador. A la edad de 33 años, cuando mucha gente dice, bueno, estoy recién empezando en la vida, el Señor Jesucristo tuvo que decir, todo se ha cumplido. Él no dijo, estoy acabado, él dijo, todo se ha cumplido. No fue el lamento de una víctima agobiada por las circunstancias, fue el grito de un vencedor triunfante sobre sus enemigos. En el idioma griego hay una palabra de 10 letras que es la palabra consumado es. Cuando uno va leyendo en el griego, cuando llega a esa palabra, tiene que traducirla consumado es. Y la palabra es tetelestai, tetelestai. Es una palabra muy, muy importante en los evangelios. En el idioma griego era usada con mucha frecuencia. El griego significa está terminado, permanece terminado y siempre estará terminado. Ese es el significado de tetelestai. Y consumado fue. Consumado fue porque la última flecha que lanzó Satanás ya había sido arrojada contra él. La última tentación, la última insinuación, blasfemia de Satanás ya había sido arrojada. El príncipe de este mundo, Satanás, lo había inspeccionado a Jesús de cabeza a pies, de adentro hacia afuera, pero no pudo encontrar en él nada que pudiera justificarlo. Ahora él había consumado la obra que el Padre le había encomendado hacer y la terminó de tal manera que nadie pudo acusarlo de imperfección. Tetelestai, consumado es. Yo les confieso, mis hermanos y amigos, que muchas veces he empezado proyectos que nunca he terminado. Si ustedes van a mis archivos van a encontrar ahí manuscritos, algunos sermones empezados que nunca terminé, inclusive tengo ahí un par de libros también, nunca los he terminado. Sin embargo, tengo la sensación de que si el mundo nunca lee esos libros o escucha esos sermones, no se va a perder nada. Pero si Jesús no hubiera completado el encargo de su Padre, todo el mundo estaría perdido hoy. Cuando Jesús dijo, consumado es, Jesús en cierta medida destruyó totalmente el poder de Satanás, el poder del pecado, el poder de la muerte. Él enfrentó el pecado, horrible y terrible como es, y clavó ese pecado en la cruz. Pero en esa acción, Cristo también clavó el pecado en la cruz. Por eso digo yo que estuvieron los dos clavados en la cruz, el pecado y el destructor del pecado. El pecado mató a Cristo y mediante esa destrucción Cristo destruyó al pecado. Por eso al final de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo pudo gritar, todo se ha cumplido. Él no dejó nada sin completar de lo que el Padre le había
pedido hacer. Allí en Juan capítulo 17, verso 22 lo dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que tú me encomendaste. Por eso tenemos la certeza, mis hermanos y mis amigos queridos, de la salvación eterna. Consideremos esta noche juntos 3 importantes hechos acerca de esta palabra que nuestro Señor empleó, tetelestai, consumado es, todo se ha cumplido. En primer lugar, era una palabra familiar, muy conocida. En segundo lugar, fue dicha por un fiel siervo de Dios. Y en tercer lugar, habla acerca de una obra conclusa, terminada. Veamos la palabra tetelestai, que era una palabra muy conocida. Fue una palabra tan familiar que nuestro Señor Jesucristo la empleó muchas veces cuando ejercía su ministerio en esta tierra. Los arqueólogos han descubierto que muchos documentos antiguos griegos que nos ayudan a entender a nosotros muchas palabras del griego, en realidad de la Biblia. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego común, el griego de todos los días, el koiné se llama, palabras comunes, corrientes. Sin duda el Espíritu Santo impresionó a los escritores para que lo hicieran de esa manera, para que todo el mundo realmente pudiera entender lo que estaba escrito y estuvieran familiarizados con esas palabras. Si nosotros consultamos el mismo léxico griego del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la gente común usaba esa palabra, tetelestai, en su vida diaria. Por ejemplo, los siervos, los esclavos empleaban esta palabra cuando terminaban su labor. Ellos iban a su amo, se reportaban y decían tetelestai. En otras palabras, he terminado el trabajo que usted me ha mandado hacer. Eso significaba que la tarea asignada estaba terminada, así como había sido pedido que se hiciera, y cuando el amo quería que se hiciera. Y saben, si nosotros pensamos un poquito, Jesucristo fue el santo siervo de Dios en la tierra. El profeta Isaías lo describió a él como el sufriente siervo. Jesús vino al mundo como siervo porque tenía un trabajo que hacer. Juan capítulo 17, verso 4 dice: he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Cuando sus discípulos estaban discutiendo sobre cuál de ellos era el más importante, ¿no es cierto?, Jesús les reprendió el egoísmo de ellos y les dijo: yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Él era el siervo. Él aún tomó el lugar de un siervo y lavó los pies de sus discípulos. Pero su acto de servicio, mis amados, más grande de todos, fue cuando Él murió en la cruz. Un día todos nosotros vamos a rendirnos, vamos a rendir cuentas por el servicio, nuestro servicio ante Dios, porque nosotros somos siervos también. Yo confío que pueda decirle a mi Padre Celestial las mismas palabras que Jesús dijo: te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que tú me has dado para hacer. Qué lindo sería si todos pudiéramos decirlas. Nuestra misión ahora es descubrir la tarea que Dios desea que nosotros hagamos y luego hacerla, por supuesto. Ahora, no estamos solos. Pues Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y algún día podremos decir, como Jesús dijo: he llevado a cabo la obra que me encargaste que hiciera. Saben, los sacerdotes también empleaban esa palabra, no solamente los siervos. Los sacerdotes, la gente le traía los sacrificios. Cuando traían los sacrificios al templo, los sacerdotes tenían que examinar el animal
para asegurarse de que no tuviera defectos, que fuera libre de todo defecto. Y si el sacrificio era aceptable, el sacerdote decía tetelestai, que quería decir sin defecto. Los sacerdotes judíos seguían ese procedimiento empleando la palabra equivalente, por supuesto, en hebreo o en arameo, pero era el mismo sentido. Era importante que el sacrificio fuera perfecto. Y Jesucristo es la perfección de Dios. Él es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que murió para quitar el pecado del mundo. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo sabemos que Cristo es el sacrificio perfecto? Porque Dios lo dijo. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Se oyó desde el cielo las palabras de Dios Padre que decían, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Con esas palabras Dios el Padre puso un sello de aprobación sobre su Hijo. Y luego apareció también el Espíritu Santo que descendió sobre él, dice la Escritura que en forma de paloma, y se posó sobre él agregando de este modo un testimonio al testimonio que había dado el Padre, de que estaba aprobado como el sacrificio perfecto de Dios. Y es verdad que algunos religiosos de la época hablaban del Señor y decían que era un glotón, que era un borracho, que era un amigo de los pecadores. Pero saben una cosa, aún los demonios admitieron que Jesús era el Hijo de Dios. Sus enemigos tuvieron que admitir que Jesús era el Hijo de Dios y que nunca había cometido pecado. Porque tuvieron que contratar embusteros, gente mala que testificara falsamente en el juicio contra él. Sus seguidores que vivían cerca de él, sus discípulos, no encontraron falta jamás en él. Ninguno de los apóstoles jamás dijo, bueno, yo escuché a Jesús que dijo una mentirita por ahí, nada de eso. O vi a Jesús cometer este pecado o aquel, nada de eso. Jesús es el perfecto Salvador, el Cordero de Dios, sin mancha y sin defecto, como dice 1 de Pedro 1:19. Pilato, el gobernador romano, admitió también, no encuentro en este hombre que sea culpable de nada. Judas, el traidor, confesó, he pecado porque he entregado sangre inocente. Sí, mis amigos y mis hermanos, todos los que conocían a Jesús podían decir que Él era el perfecto sacrificio sin mancha, tetelestai. No hay otro sacrificio por el pecado que califique, solamente el sacrificio de Jesús. Solamente Jesús es perfecto, sin mancha, sin defecto. Ahora esta palabra también la usaban otras personas, la usaban los siervos, la usaban los artistas también, los sacerdotes y también los artistas. Cuando los artistas terminaban su obra, su cuadro, su pintura o su escultura, daban un paso hacia atrás, miraban lo que habían terminado de hacer, miraban a la audiencia y decían tetelestai. En otras palabras, ha terminado. Eso significaba que el cuadro o la estatua estaba completa. Tetelestai. Para quien no conoce a Jesús, el Antiguo Testamento es un cuadro más bien oscuro, que a veces es difícil de entender. Yo acabo de terminar de leer todo el Antiguo Testamento y realmente si uno no conoce a Jesucristo que está ahí, a veces es difícil entender algunas cosas. En el Antiguo Testamento encontramos ceremonias, por ejemplo, encontramos profecías, encontramos símbolos que no parecen encajar unos con otros de una manera lógica. El Antiguo Testamento presenta profecías inclusive que son incumplidas todavía, ceremonias inexplicables, pero solo podemos conseguir entender todo eso si tenemos la clave, la llave para poderlo entender. Y la llave es Cristo Jesús, es lo único.
A menos que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo, la lectura del Antiguo Testamento es como caminar a través de una galería de arte, ¿no es cierto?, pero con las luces semiapagadas. No tenemos los cuadros completos. Cuando Jesús vino, Él completó el cuadro. Él encendió, por así decir, figuradamente las luces como para que nosotros podamos ver. Y realmente todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, maravillosamente nos habla de Jesús. Fue en su vida, fue en su muerte, fue en su resurrección y en su ascensión que Jesús cumplió las profecías y le dio una explicación a las profecías. La escena escrita, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, es una escena muy interesante acerca de esa tarde, el día de Pascua, cuando había caminando hacia la pequeña ciudad de Emaús 2 hombres que iban muy desanimados, muy tristes, iban conversando acerca de la muerte de Jesús y el significado que eso tenía para ellos. Cuando de repente un extraño se les unió y ellos le contaron acerca de la esperanza frustrada que tenían, cómo se había muerto su esperanza, la confusión que tenían en sus mentes, sin darse cuenta que ese extraño que se les había unido era nada menos que Jesucristo y que hablaban acerca de su muerte. Jesús les dijo, qué necios que son y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, dice la Escritura que Jesús, comenzando desde los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los primeros libros de Moisés,